Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar. Eh, para los que es la primera vez que se unen a un webinar de Atom, bueno, les damos la bienvenida antes que nada a todos. Esta serie de webinars que iniciamos el año pasado son un espacio, un evento donde nos encontramos todos para comentarles un poco nuevas funcionalidades de Atom o a veces para también profundizar un poco en algunas funcionalidades que ya están utilizando algunos de los clientes, como para compartir un poco el conocimiento de la plataforma. En particular hoy vamos a estar hablando con el equipo sobre la magia de Atom. Es un tema que nos gustó mucho y nos apasiona porque es como nos estamos adelantando un poco y acompañando toda la revolución de la tecnología conversacional que se dio a fines del año pasado, a principios de este año, con el surgimiento de ChatGPT y otras plataformas como ustedes seguramente ya conocen. Pero bueno, a nosotros nos emociona mucho estarles presentando todas estas funcionalidades que está incorporando Atom, de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Y bueno, vamos a estar conversando un poco con ustedes sobre esto. Antes que nada, este es un espacio, como les decía, para como más informativo. Vamos a estar contando un poquito de cada una de las funcionalidades, pero ya para entrar a detalle de cómo aplicarlos ustedes en sus casos de uso particulares en cada una de sus empresas, al final de la sesión van a tener un código QR para escanear y si no un link, ya les voy a compartir, para poder agendar una sesión con el equipo de CSM de Atom y poder ver cómo se podrían aplicar todas estas funcionalidades digamos, en sus casos de uso particulares. Así que desde ya los invito a quedarse hasta el final de la sesión. De todas formas, voy a estarles compartiendo por acá el link para que puedan ingresar y agendar una sesión para empezar a usar la magia de Atom. Bueno, yo soy Constanza Molina, soy líder del equipo de experiencia de usuario conversacional. Está acá el resto del departamento, que son Abel Linas y Diana Figueroa. Ellos son los que acompañan también a los clientes en mejorar la experiencia de usuario de sus bots, ya sea desde el diseño de sus flujos hasta ir incorporando estas nuevas funcionalidades, digamos, que va trayendo Atom para poder mejorar la experiencia del usuario. La experiencia del usuario final, o sea, de cada uno de los clientes y sus empresas, y también la experiencia de ustedes como empresa con Atom, ¿no? Así bueno, muchas gracias a Liliana por estarnos acompañando. También van a ver que están otras personas del equipo de Atom que hacen que esto también se pueda llevar adelante, como Ale, Martina, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar ya la presentación. Bueno, la magia de Atom. La magia de Atom, un segundito que hay. Ustedes ven bien la pantalla, se ve cortado. Se ve bien, Cortita. La ve bien. La magia de Atom le llamamos a toda una serie de funcionalidades que fuimos incorporando a la plataforma que lo que incorporan es inteligencia artificial, ya sea inteligencia artificial generativa o un tipo de inteligencia artificial más avanzada. Voy a entrar en detalle de cada una de estas funcionalidades con el equipo, pero bueno, lo principal y lo que quiero que por ahí se lleven también de todo esto que estamos incorporando es que el futuro es conversacional. Cualquiera sea el rubro que ustedes estén dedicando en sus empresas, el futuro o hacia lo que vamos es que todas las personas puedan gestionar todas sus actividades, todas sus transacciones desde una plataforma conversacional como lo que utilizan todos los días para hablar con sus personas queridas o para relacionarse. Entonces, ese es el punto crucial, por eso también se está incorporando todo este tipo de sistema de búsquedas como ChatGPT u otras plataformas que ya hay varias en el mercado, ¿no? ChatGPT, bueno, y muchas otras que van surgiendo, porque las personas lo primero y principal que aprendemos cuando nos queremos relacionar es a conversar. Entonces, qué más sencillo que usar una plataforma conversacional para hacer cualquier actividad que tengamos. Esta es la realidad que estamos viviendo como una cuarta revolución de la tecnología, que es la inteligencia artificial generativa, y está modificando cómo nos relacionamos, no solo con las empresas, sino también con las personas, cómo aprendemos, los trabajos que hacemos, todo lo que estamos, haciendo en el día a día se ve impactado por este tipo de tecnología. Y la verdad que
a mí me apasiona bastante el tema y a mi equipo también, y sobre todo a Atom, estar como ya incorporando todas estas nuevas funcionalidades. Nosotros fuimos incorporando algunas funciones utilizando inteligencia artificial que tienen como objetivo dos puntos. Primero, facilitarles a ustedes el uso de la plataforma y a sus asesores con la gestión de conversaciones con sus clientes finales. Y por otro lado, también potenciar la creatividad de los bots, bots que ya tenían ustedes corriendo, y justamente también la idea es modificar el concepto del bot tradicional que teníamos hasta ahora, que era por ahí una comunicación mucho más lineal y más encasillada, por así decirlo, más... Sí, lineal sería como lo que describiría, porque vamos del punto A al punto B. Hoy por hoy con la inteligencia artificial tenemos muchas más posibilidades. Y bueno, vamos a seguir sumando nuevas funciones que suponen una evolución de bots, que seguramente ya les vamos a estar informando también en el futuro. Así que bueno, les damos la bienvenida a la nueva era de Atom de la IA. Bueno, continuando un poco con lo que les venía comentando de las funciones que estamos incorporando, una de las primeras funcionalidades que van a encontrar en la plataforma es el resumen de conversaciones. El resumen de conversaciones lo que hace es justamente hace una lectura de toda la conversación que tuvo el cliente antes de que le fuera asignado el asesor, y el mismo bot genera como un resumen, que es lo que vemos acá al costado, ya lo vamos a ver un poco más grande, y lo que hace es hacer un resumen con los puntos cruciales de la conversación, como para que el asesor no tenga que volver hasta arriba a leer de cero toda la conversación, sino que va haciendo como una recapitulación de cada una de las consultas que hizo el cliente, lo más importante, y también de la información crucial del cliente, o sea, ya sea el nombre, la nacionalidad, si es que se lo pedimos, el correo electrónico, bueno, los datos más importantes también los deja ahí anotados. Esta funcionalidad lo que apunta primero es a facilitarle un poco la vida a los asesores, y hemos notado una disminución de tiempo de respuesta de 1,50 minutos a 40 segundos. ¿Por qué? Porque al tener este resumen de conversación, justamente lo que se evita el asesor es tener que hacer toda la lectura de conversación antes de poder responder. ¿Cómo se vería un poco esto? Les voy a mostrar en un video. No lo vamos a ver con sonido, así que no se preocupen porque yo les voy a explicar un poco. Acá lo que tenemos es que cuando tenemos un cliente que ya nos ha escrito alguna vez, lo que se genera es este resumen de conversación que lo van a encontrar en la plataforma y que tiene los puntos cruciales, digamos, como hablábamos recién, y los datos del cliente. Y acá hacia el costado en las notas van a ver los resúmenes de conversación que van quedando guardados para que ustedes también puedan tener un tracking de la conversación con ese cliente. Así funcionaría más o menos esta funcionalidad. Un segundito. ¿Con un escape? Sí, a ver ahí. Continuamos entonces con la siguiente funcionalidad. Bueno. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue, que es la transcripción de audios. Esta es una funcionalidad que muchos de ustedes estuvieron esperando bastante y ya la tenemos incorporada. Sabemos que por ahí sus asesores pierden mucho tiempo cuando los clientes les envían audios y tienen que estar escuchando lo que les enviaron para poder contestar. Entonces, lo que hace esta funcionalidad simplemente es escuchar los audios de WhatsApp que les envían sus clientes y convierten el mensaje en texto. Entonces se ve, como ven acá en la captura de pantalla, de esta forma. Eso obviamente también lo que hace es evitar que se tenga que demorar mucho el asesor y facilita también la respuesta. Eso también se puede ver, digamos, en la plataforma. De esta manera tenemos los audios y a continuación tenemos las transcripciones tal cual. Así es como se ve. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente funcionalidad. Recuerden que cualquier pregunta igual la pueden ir dejando ahí. Lo que tenemos incorporado también del lado del asesor son las recomendaciones de respuesta. Las recomendaciones de respuesta de Atom lo que hacen es, nosotros ya tenemos el resumen de la conversación, que lo que hace es un resumen de lo que conversó antes con el bot el cliente,
Y a partir de ese resumen, también el bot proactivamente genera unas recomendaciones de respuesta o sugerencias. De esta forma, el asesor tiene a mano algún tipo de respuesta rápida que esté asociada a la conversación. ¿En qué se diferencia esta respuesta rápida esta respuesta de sugerencia de respuesta generativa con inteligencia artificial generativa de las respuestas rápidas que tienen sus asesores? Que esto lee la conversación. Entonces, la respuesta que les va a sugerir es algo asociado a lo que el cliente les preguntó. Por ejemplo, si el cliente les está preguntando por vehículos usados o por un vehículo en particular, entonces la inteligencia artificial generativa les va a sugerir una respuesta asociada a esa pregunta, como ¿te gustaría ver más modelos de vehículos nuevos? ¿Te gustaría agendar un test drive o financiarlo? Le va a hacer preguntas que estén relacionadas con la consulta del cliente. Le va a sugerir. Y ahí el asesor puede elegir utilizarlas o no o escribir otra respuesta. Pero es una forma también de agilizar el servicio. Acá vamos a ver en la plataforma cómo se ve. Acá, como ven, tenemos una sugerencia de respuestas. Les va a ver así el asesor. Son dos, por ejemplo, en este caso. Y está asociado a lo que ya estuvo conversando el cliente con el bot. Entonces, si le hace clic, entonces ahí el usuario va a recibir esa respuesta que le va a mandar el asesor. Esto estamos utilizando inteligencia artificial generativa porque, como les comentaba, es el bot mismo el que genera la respuesta que le va a sugerir al asesor. Así que, bueno. Y por último, tenemos la creación de plantillas. Para muchos de ustedes que utilizan campañas salientes o campañas outbound, como le llamamos también en Atom, por ahí es un desafío estar pensando en cada una de las plantillas que le van a estar enviando al cliente. Por ejemplo, saben que quieren crear un caso de uso porque tienen, ahora justamente con el Black Friday, tienen unos descuentos en un producto y bueno, saben lo que quieren, pero por ahí no saben cómo explicarlo plasmarlo, digamos, en un copy y que, bueno, que el cliente también le suene bien, le suene a algo que venda, un texto que esté, que sea dinámico, que venda. Entonces, lo que tenemos también con inteligencia artificial generativa es la creación de contenido de estas plantillas. Ustedes lo que hacen, como se muestra en la imagen, es decirle, necesito una plantilla para anunciar una promoción del 30% de Black Friday, por Black Friday, y lo que genera, eligen el tono, la cantidad de botones que quieren que tenga, y lo que se genera es una plantilla que ustedes después al mismo tiempo pueden modificar. De esta forma, con la inteligencia artificial generativa, lo que se hace es, ustedes le dan una indicación y el bot les sugiere una plantilla para utilizar para este tipo de campaña. Vamos a ver un poco cómo se vería en la plataforma. En la plataforma, como ven, tienen que ingresar en las configuraciones y en configuraciones se van a ir hacia plantillas, que lo encuentran acá. Y ahí en plantillas se van a ir a crear. Una vez que le hayan dado clic a crear, les va a aparecer este tablero y van a seleccionar con la magia de Atom. Es importante que seleccionen con la magia de Atom para activar, digamos, esta función. Y ahí tienen el espacio donde tienen que escribir la sugerencia de lo que quieren crear. Cambian el tono, que tenemos una distinta cantidad de tonos como para que puedan, ya sea más formal, más casual, la cantidad de botones que quieren generar, y ahí se les genera automáticamente la plantilla. Les trae un texto, les trae los botones que les sugiere la misma inteligencia artificial, y ustedes lo que pueden hacer es modificarlo, como ven acá, o incluso pueden probar hacer una nueva sugerencia y modificar. Le pueden poner también, cambiarlo según el país en el que ustedes están, para que sea español de Argentina, español de México, y pueden tener una vista previa de cómo lo vería el cliente finalmente a ese mensaje. Así que bueno, así funcionaría la funcionalidad de creación de plantillas con inteligencia artificial. Cualquier consulta, como les comentaba, pueden irlo dejando en las preguntas de la plataforma. Ahora le voy a dar paso de la palabra a Abel, que nos va a estar comentando otras funciones que fue incorporando Atom, que ya no tienen tanto que ver ni con plantillas ni con la atención del asesor, sino que tienen que ver más con la creación
de los flujos como tal con inteligencia artificial, los flujos de sus chatbots. Así que ahora le voy a dar la palabra a él. Bueno, pues muchas gracias, Coti. Bueno, un saludo a todos, mucho gusto. Yo soy Abel Limas, como mencionaba Coti, pues les voy a hablar de distintas cosas que tienen que ver ya con su diseño de flujos, pero sí me gustaría irme un poquito más atrás, porque vamos a escuchar estos 4 conceptos repetidos muchas veces, y nada más es por si alguno de ustedes no lo tienen claro. ¿A qué nos referimos con flujo? Bueno, flujo puede ser cualquier estructura que nos sirve como el esqueleto, por así decirlo, de navegación en el cual están construidos nuestros bots. Es decir, es donde vemos los menús, las distintas ramas a las cuales el usuario puede saltar y básicamente todas las funciones que puede hacer. La segunda es, ¿qué es una intención? Creo que esto es algo que sí es muy importante para toda esta plática, porque es realmente donde sale a relucir la magia de Atom, ¿no? En los flujos anteriores que ustedes han utilizado, generalmente teníamos esta función de las keywords, ¿no? ¿Qué es una keyword tal cual? Nosotros teníamos una palabra o una frase que entrenábamos y textualmente al hacer match con esa frase, pues bueno, ya podíamos hacer que el bot respondiera de la manera en que nosotros quisiéramos. Pero esto estaba algo limitado, era algo rígido. Entonces, ¿qué es lo que es la intención? Pues bueno, es donde realmente detectamos cuál es la necesidad del usuario según lo que escriba, independientemente del fraseo que utilice, para de esta manera hacer como este funnel y ahora sí nosotros poder hacer algo con lo que ellos nos están escribiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es flujo, es intención, y la tercera es Flow Builder, que bueno, pues sabemos que es la plataforma mediante la cual nosotros vamos a estar implementando todo esto. Otro concepto que me gustaría comentarles es lo que conocemos como evaluar respuesta, que viene funcionando simplemente como un componente que, tal cual su nombre lo dice, lo que hace es que una vez que el usuario escriba algo, pues hace la evaluación de qué exactamente es lo que está escribiendo para determinar qué es lo que sigue. Aquí es donde nosotros podemos hacer como restricciones para decir si algo a lo mejor no cumple, por ejemplo, con un formato que le hayamos pedido una cédula y nos esté dando otra respuesta, pues bueno, estar recuperando al usuario y llevándolo en el camino correcto que nosotros querramos que siga. Una vez ya establecido todos estos conceptos, podemos hablar de cómo funciona la magia de Atom y cómo puede beneficiar a sus flujos para, independientemente el rubro que sean, los puede optimizar. Pues bueno, lo que hacemos con esto de evaluar respuesta es que finalmente nosotros programamos primero todas las intenciones de usuario que nosotros veamos sean necesarias, las pasamos por este evaluador de respuesta y después de eso nosotros ya podemos determinar cuál es el siguiente paso que querramos que ocurra. Es decir, podemos dar una respuesta inmediata, si es como una especie de pregunta frecuente, o podemos canalizar al usuario a una rama en específica del flujo donde querramos que vaya sin necesidad de que haga todo el recorrido. ¿Ok? Entonces, aquí es donde lo quisimos resumir de esta forma, ¿no? Es gracias a las intenciones podemos entender mejor las necesidades de usuario y ser más precisos en cómo respondemos, generando respuestas adecuadas para consultas frecuentes. Y hay 2 escenarios que me gustaría contarles en donde podemos nosotros estar metiendo todas estas evaluaciones de intenciones para poder tener un flujo que sea mucho más conversacional, como mencionaba Coti en un principio, ¿no? Finalmente, creo que lo que estamos haciendo con la magia de Atom es romper las barreras entre lo que es una estructura muy rígida, muy automatizada, y llevándolo a una experiencia de usuario que sea mucho más intuitiva, mucho más natural, y que finalmente también pueda captar todas las necesidades para que puedan responderse con el flujo que nosotros ya diseñamos. Entonces, la primera instancia que me gustaría contarles son las intenciones iniciales. Hay algo que ocurre muy frecuente y nosotros lo podemos ver en todas las conversaciones que hemos revisado, y es que no siempre el usuario va a llegar saludando. Hay quienes a lo mejor ya tienen alguna situación o de urgencia o simplemente ya tienen muy en claro qué es lo que están buscando y llegan escribiendo tal cual su consulta. ¿Qué es lo que ocurría antes? Pues bueno, el bot detectaba que alguien estaba escribiendo y lo que hacía es que les daba su saludo, a lo mejor sí teníamos, por ejemplo, lo de tratamiento de datos y después ya un menú inicial, o les pedía los datos para poder capturarlos y ahora sí ya llevarlos al menú inicial. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer gracias a las intenciones es decir, bueno, yo sé que mis usuarios me van a estar preguntando X o Y cosa, entonces programo esas intenciones desde un inicio para que si el usuario me las pregunta, yo ya lo pueda canalizar directamente a la parte donde ya le puedo responder eso sin necesidad de estarle diciendo de que qué parte del menú te gustaría ir, ¿no? Entonces, de esta manera estamos haciendo un proceso mucho más eficiente y, como les comentaba, de una manera mucho más natural.
Y no solo esto, sino que también, como comentábamos en un principio, incluso podemos tener nuestras preguntas frecuentes ya todas, pues digamos, entrenadas desde un inicio. Entonces, si un usuario pregunta algo, pues nosotros sabemos que va a detectar la intención de inmediato y le va a responder, ¿no? Entonces, pues esto es de una forma como muy interesante de nosotros iniciar la conversación y que el usuario también sienta que puede explorar y puede hacer las preguntas que requiera. También recordemos que pues todos estos flujos pueden tener distintas iteraciones. Entonces, si nosotros después de un tiempo vamos viendo que nuestros usuarios empiezan a preguntar más sobre un tema o detectamos estas áreas de oportunidad, pues bueno, nosotros podemos ir entrenando nuevas intenciones para que el flujo cada vez sea mucho más natural. Y la segunda instancia que me gustaría contarles es qué pasa cuando ya estamos en puntos claves de la conversación. Sabemos que a lo mejor en un inicio el usuario no ha empezado ningún proceso que requiera distintos pasos, entonces no hay mucho problema si está navegando, por así decirlo, con todas las posibilidades que tiene en el flujo. Pero ¿qué pasa si de repente ya sigue un proceso y de repente, no sé, por ejemplo, tenemos un perfilador? Entonces el usuario tiene que responder ciertas cosas, pero de repente a lo mejor necesita hacer otra consulta o necesita salirse o ya necesita inmediatamente hablar con un asesor. Pues bueno, nosotros podemos en nuestro diseño estar mapeando cuáles instancias de la conversación requieren entrenamientos de ciertos tipos de intenciones para que el usuario pues, pueda hacer uso de estas sin nosotros estar saturando el menú. ¿A qué me refiero con saturar el menú? En otras ocasiones a lo mejor nosotros le estamos preguntando un correo electrónico al usuario, pero también le tenemos que dar la instrucción de, bueno, si de repente quieres regresar al menú, escribe 0 para regresar al menú o escribe menú, la instrucción que nosotros querramos. Pues bueno, ahora a lo mejor podemos hacerlo de una manera más intuitiva, simplemente pidiéndoles el correo electrónico, pero entrenando también la parte de menú. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor no tienen que escribir menú, pueden decir, quisiera regresar o quisiera ver más opciones. Aquí es donde entra toda esta parte de las intenciones. Nosotros podemos detectar lo que el usuario necesita y mandarlo ahí, sin necesidad de que sea un control tan rígido como lo vendría siendo los comandos que mencionaba previamente. Entonces, de esta manera nosotros podemos mantener una estructura que si bien tiene el control que nosotros queremos, es decir, el usuario puede seguir su camino, también tiene las posibilidades de que el usuario pueda tener ciertos escapes o que pueda hacer ciertas consultas y pues el bot va a poder responderle en estos momentos de la conversación sin tener que llevarlo a otro punto primero. Entonces, esa es una parte que son las dos instancias donde creo que puede funcionar de esa forma, pero aquí también entra, perdón, ¿alguien habló? O escuché algo en el micrófono, perdón, una disculpa. Ahora hablemos de la parte de los menús y los botones, porque sabemos que previamente nosotros podíamos manejar los botones simplemente escribiendo el 1 o el 2 o el 3. Eso no se pierde. Al contrario, lo que estamos haciendo es expandir eso para que nosotros podamos tener más apertura y comprensión de la función que quiere realizar el usuario. Y pues como les comentaba, se puede mantener una estructura preestablecida como la que teníamos ya en nuestros bots anteriores, pero optimizada. Entonces, aquí, por ejemplo, si el usuario escribe 1 para saber de autos, supongamos que está en nuestro menú, pues bueno, si escribe 1, lo va a llevar a la parte de autos. Si escribe autos, lo va a llevar a la parte de autos. Si escribe carros, si escribe vehículos, todo depende de qué manera nosotros estemos entrenando estos prompts, porque el prompt vendría siendo ahora sí que el texto con la instrucción y los parámetros, que es lo que va a decir cuando se detecta una intención, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que también nosotros reduzcamos el margen de error que pudiera ocurrir, evitando que el usuario caiga en lo que le llamamos fallbacks, que son básicamente los mensajes de control de error, donde lo estamos regresando a la conversación para que sea más específico en lo que quiere hacer. Y pues bueno, ahora me gustaría hablarles un poquito de los tips prácticos. Aquí hicimos una recopilación de 6 tips que ustedes también pueden tener en cuenta al momento de crear estos prompts para que sus intenciones funcionen mejor. El primero es pensar en los turnos de conversación y las posibles intenciones del usuario. Esto creo que es una máxima de diseño en donde siempre tenemos primero que pensar exactamente qué es lo que va a hacer el usuario, qué esperamos que haga o qué queremos que haga. Perdón, ya estaba metiendo una R de más. Aquí entonces es importante que nosotros veamos nuestro flujo completo y como les decía, estar viendo en qué puntos estratégicos queremos meter ciertas intenciones o no. La segunda es comunicar de manera clara y específica las instrucciones.
Aquí hay que también nosotros tener como una planeación bastante interesante porque tenemos que tener un cierto grado de apertura sin ser ambiguos y también tenemos que ser específicos sin estar siendo tan rígidos, ¿no? Entonces, de esta manera hay que ser pues muy conciso y al mismo tiempo también podemos nutrir de ciertos ejemplos el prompt para que también pueda reconocer distintos escenarios y los pueda ubicar de manera correcta. También esto viene muy lado con los siguientes dos puntos, que es pensar en casos de usos similares y agregarlos a la misma intención. A veces nosotros podemos tener un menú muy diversificado, pero también puede ser que haya diferentes intenciones que se puedan resolver con una sola rama. Entonces, en estas ocasiones también nosotros podemos hacer esta agrupación para que independientemente de si un usuario eligió uno de estos escenarios que sepamos se va a resolver con esto, pues bueno, podemos ponerlos todos en una sola intención y de esa manera poderlo canalizar sin tanto problema. También tenemos esto de evita instrucciones demasiado complejas. Desglosa y simplifica. Poner ejemplos puede ser de bastante utilidad y también, como les comentaba, hay que tener este texto de una manera en que nosotros como personas también lo podamos entender. Porque si nosotros escribimos un texto que es muy rebuscado o muy complejo y nosotros no lo podemos entender, lo más seguro es que el bot tampoco, ¿no? Entonces creo que ustedes pueden ser su primer filtro y decirle que, bueno, esta instrucción se entiende o no se entiende. Y el punto 5 es también muy importante, que es evita instrucciones demasiado parecidas entre sí. Si bien estamos hablando de un sistema mucho más inteligente al poder detectar intenciones, no significa que sea perfecto. Entonces nosotros necesitamos también pensar muy bien en cómo vamos a redactar las cosas. Si de repente tenemos instrucciones muy similares y sabemos que el usuario puede tener N cantidad de maneras de escribirlas, pues bueno, puede llegar a pasar en que estas instrucciones se crucen o se confundan. Entonces lo mejor es delimitar bien el texto, nutrirlo con los ejemplos que nosotros veamos posibles y que de esta manera pues pueda detectar la intención como única en estas ocasiones. Y finalmente, sé creativo. Y esto creo que es uno de los puntos más interesantes, porque con todos los componentes que tenemos, podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones para tener bots que pues puedan resolver de una manera distinta a lo mejor a lo que ya hemos estado manejando con plantillas y otras cosas. Es decir, pudiéramos tener un bot que solamente fuera de preguntas frecuentes, que no tuviera menús ni nada por el estilo, y podemos estar usando todas las intenciones para tener ahora sí que todas nuestras preguntas frecuentes y que una vez que termine la consulta, el usuario pueda hacer otra consulta y tener una conversación como la tendríamos a lo mejor con una inteligencia artificial generativa natural, o pues podemos estar también teniendo como esas intenciones para canalizar al usuario a los distintos grupos de atención que ustedes tengan. Entonces, realmente creo que sí pudiéramos decir que las posibilidades son infinitas, dependiendo ya de cuál es el problema que ustedes quieran resolver y cómo lo podamos resolver a través, pues, de entender al usuario, ¿no? Y pues bueno, creo que aquí llegamos con esta parte de las intenciones y pues ahora sí podemos pasar a la parte de preguntas frecuentes. O no sé si gustas complementar en algo, Coti o Diana, antes de que pasemos a esto. Yo no, Abel, así que si quieren vamos leyendo alguna de las preguntas y contestando. Sí. Contesto con la primera si quieren y ya continuamos. Dice, buenas tardes, tengo un equipo de trabajo con varias áreas, necesito que todos tengan una conversación dentro de los mismos chats de los clientes para seguimiento y más. O de alguna manera con la magia de Atom directamente con Atom para que se comuniquen etiquetándose. Perdón, ahí no terminé de entender bien el requerimiento. Los mismos chats de los clientes para seguimiento. ¿Pudieran abrir el micrófono para comentarnos eso? Para comentarnos el problema. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Constanza, disculpa, es que como te mencionaba en el comentario, básicamente nosotros manejamos varias áreas, entonces necesitamos que nuestras varias áreas estén en constante comunicación. A nosotros no nos gusta utilizar chats como no tan seguras como WhatsApp o algo por el estilo. Vemos que con Atom se pueden dejar notas internas, pero lo que queremos lograr es que nuestras áreas puedan tener esa comunicación viendo los chats con el mismo cliente. Entonces, en este caso quisiera saber si, por ejemplo, yo que estoy en, digámoslo así, área del servicio al cliente, puedo pasarle a otra área,
pues uno de nuestros clientes y que él sepa que yo le envié eso por una notificación y él me pueda responder a mí. O sea, es como un chat interno, por así decirlo, pero que se pueda ver en el mismo cliente. ¿Eso es posible? Por lo que me mencionas, Andrés, creo que no tenemos algo así en el momento, pero me gustaría después revisarlo con el equipo de Customer Success, si quieren levantarle este requerimiento en particular para ver si es algo que se repite en nuestros clientes, es algo que quizás se podría llegar a desarrollar en producto. Sí, lo que se puede hacer es transferir una conversación de un grupo a otro y agregarle notas a la conversación o etiquetas a la conversación al momento que se le vaya a transferir. Pero no sería un chat interno, digamos. Ustedes directamente le transfiere un asesor, por ejemplo, de ventas, le transfiere el chat a un grupo de postventas y le deja unas notas en la conversación o una etiqueta en la conversación. Eso sí es lo que se puede hacer hoy por hoy. Pero es interesante esto que mencionas para que lo revisemos más al detalle después. Sí, Constanza, muchas gracias. Me gustaría que fuera más fluido entre mis mismos áreas de equipo. Pues en realidad eso de la fluidez en un contacto pues es bastante importante para nosotros, ya que lo que queremos lograr es que sea rápido, que la gestión sea muy rápida y pues sin lo que sería pues estos chats internos entre diferentes áreas, pues sí, entonces lo podríamos solicitar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Eric y nos pregunta en qué plan de contratación se puede usar la inteligencia artificial, bueno, la magia de Atom. Bien, ahí va a depender de la complejidad, como les comentaba, de cómo se va a aplicar esta magia de Atom. Una de las cosas que mencionaba Abel es la posibilidad de hacer un tipo de bot que sea, por ejemplo, de preguntas frecuentes, que siempre va a estar validando la intención del cliente y contestando. Obviamente este tipo de bots por ahí requiere mucho más tiempo de servicio de nuestro lado por la configuración de los prompts y todo. Entonces eso va a depender un poco de la complejidad que tenga el bot. Sí, lo que se puede hacer es ir incorporando inteligencia artificial en los bots que ustedes ya tienen hoy por hoy, de forma, digamos, simplemente en cada una de las ramas que hoy tienen hoy por hoy, irles como abriendo el panorama a cada una de esas ramas con una intención. Por ejemplo, si ustedes ya tienen hoy por hoy 4 ramas, una es de repuestos, la otra es de ventas, la otra es de postventa, bueno, en lugar de por ahí tener simplemente botones, ya se pueden ir aplicando estos prompts o instrucciones, como les llamamos, para que se abra ese caso de uso, digamos, y entren directamente con la intención. Entonces, ese sería cómo se puede aplicar hoy por hoy con cada uno de los bots que ya tienen. Pero además, si hay algún desarrollo particular, digamos, que tiene que ver con ir entrenando preguntas frecuentes, que por ahí son muchas, o tenemos que ir haciendo distintos entrenamientos e intenciones, va a depender de cada caso. Sí, lo que hoy por hoy se cobra aparte, digamos, en los planes, es inteligencia artificial generativa, que es otro tipo de bots, que no tiene que ver, digamos, con lo que presentamos hoy, que es la magia de Atom. Este tipo de bots ya corre, digamos, como por otro lado, porque es 100% inteligencia artificial generativa con todo lo que eso implica. Bien. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo se puede programar que cuando me entren mensajes de proveedores o clientes frecuentes me lleguen en directo, ya que han habido situaciones donde se queda en el bot y después súper molestos por no haber pasado su pedido? Bueno, esto hay que analizar el caso en particular, porque lo que puede estar pasando en esta situación que quedan en el bot es que, bueno, hay que analizar cada uno de los casos de cada uno de los clientes, pero ustedes deberían tener un grupo de rescate al cual les lleguen todos los clientes que se quedaron en algún punto del bot. Entonces, cuando no llegan al final de la asignación, se debería asignar este grupo de rescate como para que ustedes tengan esas conversaciones y las puedan atender. Habría que analizar el caso particular de ustedes si es eso lo que está ocurriendo, como para configurarles el grupo de rescate y que puedan ir atendiendo las consultas. O también revisar si es un tema de dentro o fuera de horario, ¿no? Tal cual, lo que menciona Diana. Ok, no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quisiera hacer otra consulta. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacer una Hola. consulta.
Quería saber, ¿existe la manera, no sé si esto ya lo habían hablado o algo, qué pasa? A mí me gusta agarrar los contactos que se quedan en el bot y hacerles una campaña, ¿no? Sé que estuviste por aquí, no sé qué, porque de algún momento o de alguna forma u otra tuvieron la intención de adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, la pregunta es, ¿existe la manera de filtrar esos contactos de una manera más rápida? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo jalo el reporte de auditoría para tener esos contactos que han ingresado, me sale desde Dios te amo hasta soy tu princesa como nombre del cliente, ¿no? Entonces yo no le puedo mandar una campaña, hola, soy tu princesa, tengo promociones especiales para ti. Entonces, ¿hay alguna manera o algo de filtrar esto y sacar los que son realmente nombres de clientes de una manera más rápida? Porque es que toca hacerlo manual. Entonces, cuando yo jalo, digo, voy a agarrar los 90 días para atrás estos clientes que se me quedaron en el bot, estamos hablando de 3.000 clientes aproximadamente, empezar uno por uno a filtrar y a eliminar, porque el bot no deja mandar a campañas cuando tienen estas figuritas, corazoncitos, que si el lacito, que si el perrito. Entonces, hay que hacerlo manual. ¿Existe una forma de hacerlo más rápido y más eficiente? Ahí para comentarte, Mel, me lo acabo de anotar porque me parece que debe ser un escenario que se repite mucho entre los clientes. Hoy por hoy no tenemos una forma de filtrar rápidamente de lo que se podría considerar un nombre, digamos, de lo que es estos nicknames, pero nos lo llevamos desde el equipo para levantar el requerimiento también. Creo que Vale, gracias. lo que se podría hacer en ese caso también sería que en el flujo agregáramos una parte en la que el usuario nos diga tal cual su nombre, guardar esa, digamos, esa información y después nosotros posteriormente validar si ya tenemos esta información guardada y utilizarla en la campaña. Pero lo vamos a revisar. Sí, tal cual lo que menciona Diana. A veces les pasa eso en los casos en los que no se hace una validación. Bueno, hoy por hoy lo que se hace en Atom en general, lo que nosotros recomendamos es validar el nombre por primera vez y si el cliente vuelve a escribir algo que no pasa, digamos, la regla de que sea nombre, lo dejamos pasar igual porque no queremos que se nos quede en el bot, digamos, en el punto del nombre. Entonces lo que se hace es capturar el nickname, que es esto que comentabas vos, Mel. Entonces cuando se captura el nickname porque la persona no nos dio el nombre, suceden estos escenarios que comentábamos. Se puede hacer, o sea, va a depender de lo que ustedes prefieran, pero se puede hacer siempre de volver más estricta la regla de los nombres. Pero bueno, ahí va a depender qué prefieren, si hacer más estricta la regla de los nombres y que se queden más personas capas en ese punto del bot, o que sigan pasando de esta forma y nosotros de nuestro lado igual nos llevamos esa validación para hacer. Bien. Vale, sí, gracias. Ok, Mariano nos dice, cuando los agentes están fuera de horario, el bot únicamente asigna las conversaciones a un solo agente. ¿Cómo podemos hacer para que esos chats sean distribuidos de forma equitativa entre todos los agentes? Esta pregunta nos la llevamos también para revisar porque el bot únicamente asigna las conversaciones a un solo agente. Tendríamos que revisar en particular la configuración que ustedes tienen de fuera de horario. Ahí, Rebe, creo que estás levantando la mano también, no sé si querés. Sí, ahí para comentar esta pregunta que haces, Mariano, este no es un comportamiento esperado. Habría que revisar si es porque hay un agente que se está quedando conectado y no se está deslogueando o no se está poniendo como offline. Pero si quieres, luego puedes agendar la sesión con el CSM a cargo de tu cuenta o el Onboarding Specialist y lo podemos revisar. Ok, No sé. vale. Hay otra pregunta y nos dicen, ¿hay alguna forma de buscar una conversación de forma más exacta o sencilla? Porque si coloco un teléfono exacto, me salen todos los números que contengan algunos de los dígitos del celular que se busca y eso se hace complicado. En realidad, si vos pones todos los si vos pones el número tal cual, te debería aparecer solo la conversación esa que estás buscando. Si no, otra forma es con el nombre del cliente, también lo podés buscar en Atom. Pero si les parece también eso, agendamos la sesión con el CSM y lo revisamos de forma en particular. Sí.
Ahí hay dos manos levantadas que no sé si ya hicieron las preguntas o si tienen alguna pregunta. Hola, Ok. buenas tardes. Adelante, adelante. Una preguntita. Bueno, son dos. En el caso de cuando mandamos campañas, obviamente es para todos los contactos que tenemos ya guardados en la aplicación. Entonces, ¿cómo puedo hacer como que más fácil el trabajo en el sentido de que tipificar más rápido? Porque, por ejemplo, de 200 clientes que se les mandó, 100 no me contestaron nada por la campaña. Entonces, ¿cómo puedo tipificar más rápido? Porque actualmente lo hago uno por uno, pues, y quita bastante tiempo. Perdón, ¿me podrías responder, volver a repetir cuál sería el caso de uso? ¿Ustedes están haciendo una campaña? No sé, Rebe, si vos querés contestar ahí. Sí, Sí, perdón. Si entendí bien, mandan una campaña y se asignan los asesores, pero ahí ustedes tienen que hacer la tipificación manual. exacto. Ok, eso lo podemos revisar. Dentro de campañas tenemos el módulo de flujos y en flujos lo que tú puedes configurar es, si el cliente no te contesta, que se cierre y no llegue al asesor, o si el cliente contesta algo como no estoy interesado, que tipifique automáticamente el bot y tampoco se asigna al asesor. Entonces ahí evitamos todo este tiempo que tú estás invirtiendo innecesariamente en tipificar. Entonces ahí el cambio que habría que hacer es, en vez de mandar solo una plantilla, mandar una plantilla con una configuración de flujo, o sea, una campaña con flujo. Eso también te podemos ayudar a configurar la primera campaña para que veas cómo es que se hace y puedas replicarlo. Ok, gracias. Perfecto, gracias, Rebe. Claro, un poco lo que comenta Rebe es que nosotros, además de mandar plantillas, podemos mandar flujos que están asociados a esa plantilla. Y cuando llega, ya sea con una persona que no quiera, no tenga interés en nuestro producto, se puede hacer una tipificación de cierre, digamos, de forma automática. Vamos a ir cerrando un poco las preguntas, nos quedamos con estas últimas dos. Nosotros estamos haciendo sobre todo la respuesta de lo que tenga que ver con la magia de Atom, que es lo que presentamos hoy. Por eso les sugeriría que puedan agendar con su CSM si tienen consultas particulares del uso de la plataforma. Pero vamos con las últimas dos. El tema de reportería. ¿Existe alguna forma de generar reportes donde se pueda filtrar entre tipificaciones, agentes, etcétera? Hoy por hoy, la reportería de Atom ya trae este tipo de filtros. Tendríamos que revisar con ustedes también cuáles están interesados en revisar y en ver para mostrarles de qué forma pueden utilizar la reportería. Y descargarse el Excel también desde ahí, desde la reportería de Atom, como dice Red. Y el tema de la configuración de los asesores todavía no lo tenemos. Así que también nos llevamos como un requerimiento como para analizarlo con el área de producto. Y bueno, ahora sí, si les parece, vamos a ir cerrando la sesión. Si tienen alguna duda, vamos a estar ahí atendiendo las consultas en las citas que puedan agendar con su CSM. Y acá tenemos una nueva pregunta que tiene que ver con la magia de Atom, así que le voy a dar el bonus de atenderla. Si queréis saber si para la magia de Atom se deben crear todas las ramas por palabra, es decir, que todo el flujo ya no funcionaría. No, o sea, lo que se hace a través de la magia de Atom es describir no una palabra, sino un caso de uso. Entonces, una situación, digamos. Entonces, cuando nosotros le decimos al bot, cuando un cliente te pregunte por repuestos, que se vaya a esta rama. Pero si el cliente no pregunta por repuestos, se va a ir por el flujo tradicional, va a entrar por el flujo que ustedes ya tengan precargado. Es solo para ciertos casos de uso que ustedes pueden entrenar o pueden no entrenar. Pueden decidir que todos los clientes entren por un mismo flujo que sea el de inicio, o pueden decidir, digamos, ir entrenando ciertos casos de uso. Entonces, eso va a depender de ustedes. Sí, ahí nada más para complementarte un poquito, Coti. El tema de entrenamiento por palabras es
sobre todo para escenarios en los que nosotros ya tenemos bien identificados ciertos patrones de comportamiento con nuestros usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros de repente vemos que la gente pregunta mucho por, no lo sé, un modelo específico de un automóvil, por ejemplo, podemos entrenar, digamos, el nombre del automóvil para entonces ya poder canalizar la conversación. Pero en general nosotros trabajamos más con intenciones. Esto quiere decir que el bot tiene la capacidad de entender cuando un usuario está saludando, cuando un usuario da gracias o ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente. Genial. No, ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por unirse. Acá les dejamos el QR que pueden ir escaneando para agendar la cita con el CSM para revisar cómo podemos aplicar todas estas nuevas funciones que desarrolló Atom y podamos ir trabajando en conjunto para ofrecer cada vez mejores bots a sus clientes finales. Les invito a que si quedó alguna duda, no duden en preguntarle a su CSM, agendar una cita y con gusto los ayudamos. Ahí también les envía Martín el link para que puedan agendarlo directamente. Y bueno, les damos las gracias por haberse unido a este espacio. Estamos a su disposición para lo que necesiten.